Guatemala es un país con alrededor de 6 millones de jóvenes. Sin embargo, su potencial se ve limitado por fenómenos sociales como la migración y la delincuencia. En el marco de la celebración internacional del Día de la Juventud, la organización Paz Joven hizo referencia a la creación de una ley de la juventud que sea el instrumento para proteger los derechos de los jóvenes del país. No tener una ley específica en juventud, el Estado no reconoce los derechos específicos de las juventudes y esto enmarca no solo únicamente aquellas necesidades de subsistencia primaria como la educación, la salud, la recreación, sino que también la necesidad del empleo. Yo creo que, Guatemala es uno de los países que también menos invierte en juventud. Nosotros como Paz Joven junto con el ICEFI hicimos un estudio de inversión en juventud y hasta el 2021 el Estado de Guatemala invertía 7.10 quetzales diarios por cada joven que hay en Guatemala. Obviamente esto es algo insuficiente. La mayor inversión de juventud se hace en educación, pero esto es porque obviamente el sistema educativo abarca a muchos jóvenes dentro de sus aulas. Quizá lo primordial es reconocer derechos, garantizar derechos y sobre todo el tema de la subsistencia, que en Guatemala, un país como en la región en la que nos encontramos, el empleo es algo vital para cualquier ser humano y obviamente para cualquier joven. Además, instaron a las autoridades a fomentar espacios para participación joven y programas y herramientas para su protección. Bueno, las autoridades, yo creo que estamos en un periodo político donde hemos encontrado mucha voluntad para poder continuar ese camino que muchas organizaciones durante muchos años han tenido para promover la ley de juventud y la política. Yo creo que la apertura y el reconocimiento de los jóvenes se tiene que transformar no solo en la voluntad política, sino en acciones concretas y eso lo vamos a ver realizado cuando ya tengamos una política y una ley de juventud. Y a las y los jóvenes, pues somos personas que a pesar de no contar con este marco legal y a pesar de contar con muchas dificultades, estamos organizando, estamos participando, estamos aportando al país productivamente y yo creo que el mensaje fundamental es que sigamos siendo valientes, que lo sigamos haciendo y sobre todo que sigamos organizando y tomando esos espacios que normalmente no estamos, que son espacios de toma de decisión importantes, porque es ahí donde se decide no solo nuestro futuro, sino que el presente en el que estamos. Bueno, en este Día Internacional de la Juventud vamos a hablar un poco acerca de la juventud guatemalteca. Como parte de esta celebración del Día Internacional de la Juventud, pues bueno, es necesario poder abordar esta temática. Guatemala es un país con alrededor de 6 millones de jóvenes, sin embargo, su potencial se ve limitado por fenómenos sociales como la migración y la delincuencia. En el marco de esta celebración, la organización Paz Joven hizo referencia a la creación de una ley de juventud que sea instrumento para proteger los derechos de los jóvenes del país. El director de la organización Paz Joven indicó que con el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales realizaron un estudio que revela que el Estado de Guatemala hasta el 2021 invierte 7 quetzales por cada joven, indicando que es insuficiente y que lo primordial es reconocer los derechos, sobre todo y el tema también de la subsistencia. Además, instaron a las autoridades a fomentar espacios para participación joven y programas para su protección. La juventud guatemalteca, sí, sin duda alguna son varios los retos que se tienen al momento de hablar de nuestra juventud. Sabemos que hay un alto porcentaje también de la población que es joven, pero también son poblaciones que están enfrentándose a situaciones. Migración lo hemos enmarcado muy bien y delincuencia. Y algunos que por la delincuencia tienen que emigrar también. Entonces son dos de los factores que tienen que elegir prácticamente y las oportunidades pues se han ido disminuyendo también para esta población que, por cierto, tiene ganas de comerse el mundo, ¿no? Es una de las características de los jóvenes. Totalmente de acuerdo contigo. Y a ver, vamos a hacer una diferenciación que definitivamente tiene que existir y tiene que darse. No es lo mismo hablar de una juventud, de un grupo de jóvenes del sector de nuestra sociedad que vive en la burbuja llamada Guatemala o que puede vivir en la burbuja llamada cabecera departamental, a esa juventud que está 30 kilómetros para adentro, en una comunidad lejana que solo puedes accesar por terracería y por vehículo de 4x4. Son juventudes totalmente distintas. Las oportunidades que se tienen incluso desde la niñez van generando una psicología social, una forma de ver las cosas muy distinta.
Cuando tú tienes a un joven de 15 años que su papá y su mamá le han dado todo, la mentalidad de ese joven es muy distinta a la de ese patojo allá en una comunidad de Guatemala que se levanta a las 4 de la mañana y que regresa a las 7 de la noche ayudando a su papá en el trabajo de la tierra. Es muy distinta realmente la mentalidad y el enfoque de lo que realmente ese joven tiene por futuro a corto, mediano y largo plazo. Entonces, cuando sabemos diferenciar ese esquema, viene mucho el trabajo que el Estado, a través de las instituciones que lo componen en su elemento gobierno, deben realizar en función de brindarle las oportunidades, por supuesto, a ambas juventudes. Una, que posiblemente haya crecido con toda clase de ventajas, y esa otra juventud que realmente, como tú bien lo dijiste, su sueño más lindo, más bonito, más importante es quererse comer el mundo, pero no tiene ni siquiera la idea de cómo salir de esa parcela de 20 por 20 en donde trabaja de sol a sol con su papá en la agricultura. Entonces, el Estado definitivamente tiene que generar proyectos que impulsen el conocimiento para ambas juventudes, ambos jóvenes de la misma edad. Uno, con todas las oportunidades y que ha llegado a un momento de su vida en donde pues se mete la mano a la bolsa y tiene 100 quetzales para gastarse en una refacción todos los días en el colegio donde está. Y ese niño, ese joven de 15 años que literalmente mira 100 quetzales cada 30 días, dependiendo del jornal que su papá puede ganar. Y entonces en ese esquema de oportunidades podemos brindarle un diferente futuro a ambos, claro que sí, pero cuando se tienen realmente proyectos trazables de una manera enfocada a cuál es la manera en que puedes manejar a uno y otro joven, porque nunca va a ser lo mismo. Entonces hay que entender mucho cómo se conforman las personalidades de cada joven, dependiendo del lugar en donde está, dónde nació, cuál es su desarrollo y por supuesto enfocarte a brindarle esas opciones para que pueda mejorar su circunstancia actual y decirle, realmente con tu preparación puedes llegar a lo que tú dijiste, a alcanzar al mundo en todas las aristas que se te ocurran y ser el dueño del mismo. Así que, ¿es una tarea del Estado? Sí, definitivamente. ¿Es una tarea pendiente del Estado de Guatemala? Pero por supuesto que sí. Así que ojalá que esto sea una realidad en materia de cambio para esa generación que lo que necesita es una guía. Así es, y sobre todo también que es una deuda pendiente del Estado, ¿no? Absoluta. Hablamos de una ley de la juventud, por cierto, es una ley que vengo escuchando desde ya hace varios años. Sí, totalmente. Y cada año que se conmemora el Día Internacional de la Juventud se habla de la ley, se habla de la ley, se hace hincapié, pero después se olvida. Y no sabemos también por qué es que se encuentra engavetada en el Congreso, no hay una intención de poder hacerla realidad, ni mucho menos hablar de una política nacional de la juventud, que ese sería lo ideal. Claro. Que se tuviera entonces esas metas claras, esos proyectos claros también orientados a la juventud. Estamos esperanzados en muchas ocasiones en lo que la juventud va a aportar al país, ¿no? Y si dicen, bueno, son el presente del país, bueno, imagínate el presente que estamos dejando también para nuestra Guatemala, un presente donde no tiene oportunidades, donde en muchas ocasiones, por ejemplo, el tema laboral les cuesta, porque no se les da la oportunidad. Estudiar también cada vez es más complicado porque, bueno, estudias o trabajas. Así es. Las complicaciones que se vienen dando también, el crimen organizado, cómo se está adueñando, ellos sí, se están aprovechando de la juventud y prácticamente pues están perdiendo ese talento para situaciones positivas que se puedan dar en nuestro país. Hace falta mucho. Mira, aquí hay un concepto. Yo no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, pero te lo voy a decir. Competitividad. El país necesita competitividad. ¿Y cómo se alcanza eso? Con preparación, con forjar los talentos, con impulsar los talentos de cada uno desde que son niños, pasan esa etapa de la adolescencia y cuando ya se convierten en adultos, que realmente sus talentos sean bien aprovechados y explotados de una manera que se traduzca en lo que a todo mundo nos mueve, que es la plata. Enseñarle a ese patojo, a esa patoja, cuáles son los mecanismos para explotar sus talentos, enfocado a generar un bienestar para él, para ella, para su familia. Ahora bien, te digo una cosa, con un sistema educativo como el guatemalteco, eso es un imposible. Hoy,
si tú analizas cuáles son las opciones que tiene un joven que se gradúa de perito contador, de bachiller, y le haces un simple test de idioma inglés, que es el idioma universal en el mundo para los negocios, para irte a aprender cualquier otro tipo de cultura, otra materia que te permita desarrollarte de mejor forma cuando eres adulto. Y te digo una cosa, aquí en Guatemala, de cada 100 estudiantes del sistema educativo guatemalteco, de esos 100, por lo menos 96 te van a fallar en ese test de inglés. ¿Y qué sucede? Claro, yo no estoy diciendo que no, explotemos lo nuestro, mostremos nuestra cultura, aprendamos nuestros idiomas mayas, claro que sí, sí, esa es la riqueza de nuestro país, pero a la par deben ir los idiomas que son los que le permiten tener la llave que abre esas puertas a estos jóvenes que tanto lo necesitan. No digamos cuando tocamos temas, por ejemplo, como robótica, cuando tocamos temas como el manejo de todo lo informático, todo lo que está en boga hoy. Anda y mira si en el CNB, el Currículo Nacional Base, está incluido. El silencio es el que otorga en este momento. Exactamente, ahí también hay que hacer una actualización, ¿no? Sobre apegado a la realidad, las necesidades también, porque también hay ciertas carreras ahí que nos preguntamos, ¿realmente todavía son funcionales, todavía se requieren? Es necesario también poder dar esas herramientas y sobre todo apoyar el tema de becas, poder de alguna manera capacitar a los jóvenes también en carreras técnicas, incluso que les permita poder acceder de una forma más fácil a un trabajo. Así es, totalmente de acuerdo. Y bueno, con esto nosotros cerramos este tema. Es importante la juventud en nuestro país, pero también es importante esas oportunidades que se les dé para empoderarlos y que de esta manera cumplan con las expectativas que tenemos de ellos en nuestro país. Claro. Vamos a la pausa, volvemos enseguida con nuestro segundo análisis.